¿Qué tal, mis queridos amigos de Sociality? Muchísimas gracias por estar aquí martes tras martes puntualito. Ya sabe, la puntualidad es nuestra mejor carta de presentación. Pero bueno, ya le vemos aquí a nuestro invitado y está en estudios. Pero antes de presentarle, por favor, tomemos las medidas respectivas, ya vemos cómo está el clima, nos está sorprendiendo. Estamos también con afecciones respiratorias en el medio que nos circunda, así es que por favor, llevemos nuestro paraguas, nuestro abriguito, nuestro guante, bufante, etcétera, etcétera, todos los miembros de la familia. ¿Y por qué no? Una mascarilla no nos cae mal. Pero bueno, dicho esto, ya les quiero presentar a nuestro invitado. Él es Alexandro Escudero Naón, es director de Transdigital. ¿Qué tal, Alexandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cecilia? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, con Alexandro vamos a topar un tema súper importantísimo que siento que nos va a aclarar muchísimas dudas. Así es que, bueno, él está próximamente, ya en el mes de octubre, a lanzar el sexto Congreso Virtual Transdigital. Así es que empecemos por el inicio. Alexandro, ¿qué significa el concepto transdigital? Sí, gracias, Ceci. Fíjate que transdigital es un concepto académico que surgió justo durante la pandemia. Ya ves, todavía te podemos regresar a esa fecha, a esa contingencia sanitaria, porque nos enseñó muchas cosas. Y justo en la pandemia nos dimos cuenta que se destruyó, se cayó, se agotó el mito de que la digitalización era toda buena, de que prometía todas las soluciones y que todos debíamos ir a la digitalización de la vida cotidiana. Pues no, la pandemia ya nos mostró que con un motivo, ya ves, hay que buscar siempre alternativas que no son digitales, volver a la tecnología analógica o buscar alternativas que no implican tecnología, sino que son premodernas. Estas elucubraciones muy académicas de repente empezaron a tomar mucha fuerza porque efectivamente en el ocio, en el trabajo, en la educación, en el empleo, empezamos a ver muchas anécdotas de personas que durante la pandemia echaron mano de cosas que habían olvidado. Por ejemplo, los estudiantes volvieron a los libros de papel, ¿verdad? Los estudiantes pequeñitos volvieron a los cuadernos y a lápiz. Se volvió a reunir la familia para platicar en las tardes y empezamos a recuperar cosas que creíamos que ya no tenían mucho sentido en un mundo digital. Entonces, Transdigital trata de hacer esto, de registrar todo lo que está alrededor del gran discurso de la digitalización, recuperarlo y decir, pues no podemos olvidarnos, no debemos volver a encumbrar lo digital, sino que hay que tener siempre alternativas, porque siempre va a haber contingencias. Eso es transdigital como concepto académico, Ceci. Ujú. Muchísimas gracias. Alexandro, cuéntanos un poquito, ¿cuál es la importancia de un congreso virtual como es en el contexto actual? Pues fíjate que sí, justo en ese año hicimos el primer congreso virtual transdigital y tuvo que ser virtual, porque es que no había otra opción. Tuvimos que buscar alternativas, ¿verdad? Y entonces, pues una alternativa que sí da la digitalización es estar presentes virtualmente y así nos reunimos muchos académicos. Un congreso científico tiene la característica de que se exponen algunos textos de carácter científico que son en realidad informes de investigación o ensayos científicos, ¿verdad? O revisiones sistemáticas de algunos datos, y ahí empezamos a darnos cuenta que sí requería la academia consolidar el concepto de transdigital. Por eso el primer concepto, el primer congreso se llamó así, transdigital, ¿verdad? Y a partir de ahí, mira, ya vamos a hacer el sexto congreso. Es decir, que la academia ha estado pidiendo que se fortalezca el concepto. Fíjate que luego ya hablaré un poco más, pero ese congreso luego hizo que apareciera una revista y luego una editorial electrónica, Ceci. O sea que tiene potencia, ¿eh? Claro, bueno, estamos viendo que como siempre decimos, no, no hay mal que por bien no venga. Entonces, pues sí, imagínate todo lo que podríamos descubrir o todo lo que ustedes podrían llegar a,
a ver en el final del sexto congreso y hacer una evaluación muchísimo más grande, y quien quita que el séptimo congreso pues venga más reforzado, más power. Alessandro, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son las expectativas que tienes para este sexto congreso virtual transdigital? Pues mira, hay unas expectativas de índole cuantitativo y otras cualitativo. Cuantitativamente hablando, es que congreso a congreso se ha duplicado la asistencia, la inscripción, ¿verdad?, a los congresos. Empezamos con 10, 15 en la primera edición, se duplicó al segundo, al tercero lo mismo. Y creemos que en este sexto congreso podemos recibir hasta 120, 130 ponencias de todo el mundo. Déjenme acotar un poquito el adjetivo de así, la expresión de todo el mundo, porque pues es un congreso que sobre todo interpela a académicos de habla española, del castellano, algunos quieren decirle, otros del español, ¿verdad? Bueno, pues sobre todo entonces es de nuestro continente, Ceci. Esperamos entre 120 y 130 ponencias aceptadas. Es que a veces llegan más, pero o la calidad del texto no logra los estándares, o definitivamente no es un tipo de texto científico y académico y los tenemos que rechazar. Pero 120, 130 aceptados, yo creo que sí podemos lograrlos. Y lo que queremos ahora es, si al principio fue ensayar qué es la transdigitalidad y después tratar de registrar anécdotas, ¿verdad?, o escenarios transdigitales, y después tratar de empezar a construir y definir la de transdigitalidad. Ahora a lo mejor lo que podríamos empezar a hacer es a construir instrumentos que puedan medir, ¿verdad?, qué es esto y si se puede manipular, ¿verdad?, las variables de este concepto. Te cuento que te adelantaste un poquito a la pregunta que te iba a hacer, y bueno, luego retomaremos dos anteriores que tengo. Alessandro, ¿qué temas o ponencias del Congreso les resultaron más interesantes? Bueno, ya han pasado 5 congresos, hay muchos temas, es difícil decantarse por alguno. Te voy a mencionar, por cuestiones de tiempo, 2 o 3 a lo mejor, de distintos ámbitos. Fíjate que, Ceci, que cuando emitimos la convocatoria, siempre los colegas obviamente nos preguntan, pero reciben, por ejemplo, textos de finanzas, ¿no? O reciben textos de medicina, o reciben textos de economía, ¿verdad?, o de educación. Y sí nos hemos dado cuenta que, claro, la tecnología digital, como atraviesa toda la vida cotidiana, la vida laboral, el ocio, el deporte, la verdad es que la tecnología digital está en todos lados. Hay una presencia amplia y profunda de la tecnología digital, pero a la vez tenemos que buscar alternativas a la tecnología digital en todos esos ámbitos. Te digo esto, Ceci, porque recibimos textos de todas las disciplinas: medicina, salud, educación, procuración de justicia, perspectiva de género, economía, finanzas, de todas, Muchas muy interesantes, las más, pues, quizás las que más abundan son las educativas, ¿verdad? Porque los profesores y las profesoras siempre están buscando, pues, investigar, publicar, y entonces están en las aulas y están haciendo investigación, ¿verdad? Entonces, mira, hay una gran tendencia sobre aplicar tecnología digital para el aprendizaje. Y ahí hemos visto con claridad, por ejemplo, que hace 3 años la preocupación eran las redes sociales y la educación. Hace 2 años era el multiverso y la educación. ¿Tú te acuerdas que hace eso del multiverso? El multiverso. Pues ahora ya no, eso dura 1 año. Ahora ya la preocupación es la inteligencia artificial y la educación. ¿Ves? Hay una suerte como de olas, de oleajes, ¿verdad? Como generacionales. Entonces, esta es una gran tendencia, o sea, la aplicación de la tecnología digital en mejorar el aprendizaje, en mejorar la manera en que yo doy educación, por ejemplo. Pero está creciendo también lo médico. En lo médico nos hemos dado cuenta que se están ensayando muchas cosas de virtualidad. Por ejemplo, se pueden dar terapias psicológicas
a distancia? Esa es una pregunta que siempre, fíjate que genera una polémica entre los colegas del grupo de la salud, ¿verdad? De la disciplina de las ciencias de la salud, porque hoy hay unos que dicen que no, es necesaria la presencialidad en este dispositivo, ellos le llaman dispositivos terapéuticos, otros dicen que hay que buscar la alternativa para poder platicar de temas muy íntimos a través de Zoom, de Meet, ¿verdad? Entonces vemos que también hay una gran tendencia en salud sobre cómo gestionar datos de salud y terapias, ¿verdad? Para la salud. Esas creemos que son las que más llaman la atención, pero hay muchas muy pequeñas, muy interesantes. Continuamos con la siguiente pregunta. Más o menos viene a englobar lo que ya nos dijiste, pero vamos por ahí. Dice, ¿cómo crees que la transdigitalidad puede transformar la educación, transformar el trabajo o de pronto transformar a la sociedad en general? Pues sí, voy a elaborar un poquito más entonces esa idea, Ceci. Fíjate que los colegas, a través de sus ponencias, nos ayudan a pensar todo esto. Y hay varios motivos por los cuales el mito de la digitalidad cayó, ¿verdad? Acabo de mencionar uno, por ejemplo, una contingencia sanitaria, ¿verdad? Aunque teníamos dispositivos, aunque algunas personas tenían mucho acceso a Internet, de todos modos sentían que no estudiaban bien, que no aprendían bien, otros que no enseñaban bien, otros que no trabajaban bien, otros que no vendían igual, otros que no tenían el mismo ocio. O sea, que hay algo que nos falta hacer, además de ser diestros con la tecnología. Ser diestros con la tecnología no es suficiente. Hay que tener un pensamiento un poquito más abstracto, un poco más general, para tener como un pensamiento estratégico sobre la tecnología. Eso a las instituciones les ha costado mucho trabajo. Por ejemplo, las universidades no tienen planes de continuidad académica. Si tuviéramos que pasar otra vez por una pandemia, yo creo que nos pasaría lo mismo, ¿eh? Porque sí, invierten un poco en hardware, en software, en firmware, pero no hay un plan estratégico que diga, nos vamos otra vez todos a casa y desde casa digitalmente vamos a resolver las cosas. O sea que lo que nos está faltando es un nivel de abstracción, de pensamiento estratégico que no tiene que ver con manejar bien el hardware y el software. Lo mismo está pasando en las empresas. Yo no sé en Ecuador, supongo que es muy semejante a México, pero en México la pequeña y mediana empresa, incluso la empresa familiar, en realidad son las empresas que sostienen la economía. No tenemos grandes empresas. Tenemos mucha empresa pequeña, micro, mediana, y entonces esas empresas tienen que pensar planes estratégicos por si acaso hay que volverse a ir a casa, por si otra vez tenemos que confinarnos para que no detengan, ¿verdad?, la producción. Eso no se ha hecho, todavía no se ha hecho. Entonces, ¿cómo la transdigitalidad puede ayudar? En principio, más bien la contingencia sanitaria nos lo dijo. Ten un plan B o ten una alternativa o combina lo digital y lo no digital. ¿Sí? Es eso en realidad. ¿Cómo nos podría afectar? Pues nos obliga a pensar de una manera que yo lo sé, en Latinoamérica es difícil pensar y es en prever, planear, anticipar. Nuestro carácter como hermanos latinoamericanos es que la verdad nos cuesta mucho trabajo eso, ¿verdad? Entonces, Claro. claro. Te cuento que de todo lo que tú nos acabas de mencionar, sí me gustaría que hagamos un paréntesis pequeñito y aprovechando lo que nos estás diciendo, dinos por favor, oriéntanos cómo nosotros cerramos la brecha digital, porque dentro de lo que es la inteligencia artificial, dentro de lo meta y todo lo que tú estás hablando, estamos con el chip de que ya está la inteligencia artificial y nos vienen a reemplazar y está tal cosa y nos vienen a reemplazar, cuando lo que debemos es prepararnos justamente como tú nos dices, prepararnos para que, bueno, puede estar la inteligencia, pero necesitamos de ley de nosotros. Ya nos dijiste el tema de la educación, del trabajo y todo eso. Así es que danos un consejo para nosotros cambiar de chip y prepararnos para cerrar la brecha digital. Pues sí, mira, como te digo, este año esperamos que sea el año de hablar de la inteligencia artificial en el Congreso. Seguro que así será.
como tenemos una revista y una editorial, ahí recibimos un montón de artículos al respecto, así que seguro que en el Congreso ese será el tema. Mira, lo que estamos viendo, por lo menos por estas coordenadas, es que este mismo principio un poco más elaborado, o sea, no es suficiente con utilizar la inteligencia artificial, el uso instrumental inmediato no es suficiente para mejorar en la educación o en el trabajo o en el ocio o en el deporte, ¿verdad? Con eso no es suficiente, porque es que se nota cuando alguien usa inteligencia artificial. Fíjate qué curioso, ¿quién utiliza más inteligencia artificial? ¿Quién no tiene un desempeño muy óptimo? Voy a poner un caso concreto para que sea fácil hablar de él. Entre los alumnos, ¿quién utiliza más inteligencia artificial? Justo aquellos alumnos que no tienen un desempeño muy óptimo, que se les hace fácil esa vía para hacer la tarea. Pero ese descuido que de por sí ya llevan en la universidad, lo vuelven a replicar al usar inteligencia artificial y los profesores nos damos cuenta cuando usan inteligencia artificial porque no pueden editar lo que la inteligencia les da. Y luego sale ahí mismo, dice esta inteligencia artificial o la manera de citar está mal hecha, o sea que esos valores de inmediatez, de poco esfuerzo que llevan diariamente al salón de clases, los utilizan, los ponen en práctica al utilizar la inteligencia artificial y los profes nos damos cuenta. Entonces, esos alumnos hay que decirles, no es suficiente usar la inteligencia artificial, tienes que hacer algo más, prepararte un poco más para que sea tu colaboradora y no sea la que te haga toda la tarea. Esto si lo notamos los profes, lo notan los empleadores, lo notan los colegas después. Entonces van a perder oportunidades de vida, de desarrollo profesional, personal, económico, lo que sea, porque es que sigue siendo necesario tener los valores de lo propiamente humano. Eso es lo que nos estamos encontrando, pero es bien curioso, porque quienes casi no utilizan inteligencia artificial o la utilizan muy poco, es porque justo esos alumnos ya han incorporado valores como el esfuerzo, la integridad académica, ¿verdad? El sentido de estudiar, el sentido de estar en la vida, vaya. Entonces recurren a ese instrumento poco y lo saben dominar para sacar provecho. Esto es la manera que hasta ahorita se nos ha vuelto muy clara de decirle a los alumnos, vale, úsalo, pero que no te domine ella, porque Claro. es que ella te va a exponer, va a decir, este chico no hizo la tarea, tú domínala, o sea, tú tienes que editar, saber preguntar, platicar con ella, editarla, estudiar. Ese es un buen ejemplo claro, Ceci, de lo que está pasando en educación e inteligencia artificial. Exactamente. Y de la mano de eso viene mi siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones éticas y sociales debemos considerar al avanzar en la transdigitalidad? Bueno, yo creo que curiosamente la transdigitalidad no es que nos diga cómo hacer las cosas, sino que nosotros mismos estamos haciendo las cosas de una manera que combinamos todo. Combinamos lo analógico, lo digital o la ausencia de tecnología. Y transdigital solo observa eso y lo registra. O sea, la transdigital no es un concepto normativo, no nos va a decir cómo hacer o qué hacer. Transdigital es un concepto que observa y es sensible al ambiente. Y entonces, por ejemplo, lo que hemos visto es que, por poner otro ejemplo, si las profesoras se tienen que enfrentar a una aplicación nueva para dar clases, por ejemplo, estas plataformas tan famosas como Moodle, ¿verdad? Que son gestoras de información y no saben cómo hacerlo. Entonces vamos siguiendo qué estrategias usan las personas a la hora de acercarse a lo digital. Y entonces vemos cómo tienden alianzas, ¿verdad? Cómo van perdiendo el miedo ante lo digital, también van perdiendo autoridad, porque a veces si las alumnas y los alumnos saben más, entonces sienten un poquito tienen que negociar con ellos, ¿verdad?
Entonces les dicen, bueno, no importa si llegan un poco tarde a la clase, con tal de que me ayuden con esta aplicación digital que yo no sé. No importa si no entregan hoy la tarea, con tal de que tengan paciencia, porque pues no sé usarla. Entonces, esta negociación, las alianzas, ¿verdad? Los acuerdos a los que están llegando, eso es lo que mira Transdigital, es lo que observa y dice, mira, que eso no lo debimos haber dejado antes, ¿eh? O sea, no necesitamos profesores tiranos, necesitamos profesores dialogantes, que negociaran con el conocimiento. Eso no nos está dando la digitalidad. ¿Ves? Es un ejemplo de que no tratamos de normar cómo deben ser las cosas, sino de observar cómo están siendo las cosas. Así que, ¿a dónde podríamos llegar? Yo veo escenarios muy buenos, Ceci. Ahora sí se están poniendo a platicar alumnos y profesores, porque esto es conocimiento nuevo para ambos. Para los de 40, 50, y la inteligencia artificial viene y nos desafía. También en los de 20 y 10, ¿eh? O sea, a todos nos está... Entonces ya nos tenemos que sentar y empezar a platicar cómo vamos a convivir con la digitalidad. Pero sentarse y platicar, eso, si te das cuenta, es transdigital. Claro. Claro que sí. Sí, importantísimo en realidad todo lo que tú nos dices, porque ¿qué nos espera ahí en los próximos años, ah? Entonces, sí, prever, como ya nos dijiste. Cuéntanos un poquito, ¿qué esperas obtener de la participación en el Congreso? Bueno, hay unas cosas que ya están anticipadas. Fíjate que todas las ponencias que llegan, las aceptadas, se publican como un capítulo del libro científico. Entonces, los colegas pueden ver ahí reflejado el esfuerzo de tantos meses, ¿verdad? Cuando se sientan a pensar, a ordenar, a escribir, y luego les ayudamos con la redacción, con el estilo, ¿verdad? Con la manera de citar y referir. Esa es una ayuda que da la editorial. Lo que esperamos son muchos capítulos del libro y por supuesto que los videos que ellos envían, porque ellos envían su texto y un breve video de 2 o 3 minutos para platicar y también para verse, porque los colegas quieren ver a los otros colegas. Como todo es virtual, se ven por video, pero por ahí también hay un feeling, hay una sensación de comunidad. Entonces esperamos esa participación nutrida, con temas muy interesantes, que lo son porque son de ellos, son de la vida cotidiana. Este congreso en particular se llama así, digitalización de la vida cotidiana, porque estamos viendo que hasta nuestros gatitos a veces ya traen unos collarcitos que nos ayudan a decir dónde están. ¿Dónde están? Entonces, ¿cómo convivimos todo eso? La caricia del gatito con el gatito y con su sensor, todo eso tiene que ser pensado otra vez. Así es. Alessandro, cuéntanos un poco, ¿qué se presentará o qué se compartirá en el Congreso? Ya nos hablaste de la parte médica o economía y todo lo demás, pero vámonos cerrando ya a este concepto. Sí, si tú me lo permites, entonces cierro hablando del proyecto integral transdigital, que el Congreso es una de 3 líneas de trabajo, porque las otras 2 líneas son una editorial electrónica, también hace libros, solo digitales, donde también están llegando muchos temas al respecto. Ahí hemos visto, por ejemplo, temas de enfermería, de terapia física, por ejemplo, de educación nunca falta, de economía, de desarrollo de software, o sea, todos los temas que tienen que ver con lo transdigital, publicamos en esta editorial. También así se llama, Editorial Transdigital. Así que además del Congreso Virtual Transdigital, tenemos la Editorial Transdigital y una revista, porque es que los artículos científicos también son importantes, los ensayos científicos. En esta revista ya llevamos, pues eso, 5 años y medio, casi 6. Hemos recibido muchísimos artículos, también pueden participar los colegas. Cuando entran al Congreso, conocen la editorial, porque ahí se publica su ponencia, y conocen la revista. Entonces entran a un ecosistema, ¿verdad?, que está pensando todo esto y donde uno puede publicar rápidamente en la revista o año con año en el Congreso y la editorial. ¿Ves? Sí, entonces la verdad es que son 3 líneas de trabajo que están todo el año continuamente haciendo lo suyo y pues ahora que iniciamos nuestro 6º año, todo va mejor, ¿no? Vemos que todo va mejor.
Claro. Alessandro, ya estamos prácticamente culminando la entrevista. Me gustaría que por favor nos digas la fecha del Congreso y cómo se pueden ingresar. Sí, mira, el Congreso es muy fácil encontrarlo en cualquiera de sus buscadores de preferencia, como Google Chrome, Safari, el que ustedes quieran. Si ustedes ponen Congreso Virtual Transdigital, salimos en primer lugar porque no hay otro congreso igual en el mundo. Así, Virtual Transdigital es el único que sale. Y ahí lo que pueden ver en esa página web, pues es la característica de los textos que van a enviar, fechas importantes, por ejemplo. La recepción de estos textos se cierra el 31 de julio de 2025, ¿sí? Y se van a recibir también videos, pues hasta septiembre. Y la inscripción se debe hacer antes del 13 de septiembre. El congreso se hace 24 y 25 de octubre, totalmente virtual. Lo único que ellos envían es un texto, un video. Nosotros montamos la página web donde podrán ver las salas virtuales. La gente entra virtualmente a las salas, ¿verdad? Y pues lo que se da a cambio, porque sabemos que todo esto requiere evidencias de participación, pues son constancias de asistencia al Congreso, de ponencia, su texto publicado en una editorial profesional, científica, ¿verdad? Y la invitación a que durante todo el año envíen más artículos a la revista científica. Bueno, mi querido Alessandro, te queremos agradecer muchísimo por este tema tan apasionante, tan en boga ahora y que debemos nosotros también ya hacernos amiguitos, especialmente quienes no somos nativos digitales. Tenemos que sí o sí hacernos amigos dentro de nuestro ámbito por nuestros hijos, nuestra familia y claro, socialmente ya estamos en esas, así es que tenemos que educarnos también. Bueno, de esta manera es como estamos ya cerrando nuestro programa. Me gustaría que nos despidamos de nuestro público con tus palabras finales. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Felicidades por su labor también, porque hace un año también me entrevistaron. Sí, Ustedes también llevan mucha sí. consistencia en el trabajo. Entonces, muchas felicidades. Y ya lo ves, la virtualidad sí da unas ventajas, pero también hay que tener siempre una alternativa. Gracias a ti, a tu audiencia. Muchísimas gracias, Alessandro. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos. Para todos ustedes, tengan un resto de semana sensacional y ya nos vemos. Usted sabe, la cita de siempre, martes, 20 horas. Un gusto. Muchas gracias.